Con su permiso, presidente. Con el permiso de las compañeras diputadas y diputados. Rechazo total al atentado a la dignidad de nuestros migrantes. Frente a la propuesta hecha por el legislador republicano Johnson Smith respecto a establecer un doble impuesto sobre remesas que las personas migrantes en los Estados Unidos, en la bancada naranja manifestamos nuestro total rechazo. Es arbitrario, discriminatorio e inhumano, medida que va a afectar muy severamente a todos nuestros connacionales, quienes con su esfuerzo sostienen a millones de familias en México y a miles en Zacatecas. Esta medida resulta abiertamente racista y representa un atentado contra la dignidad de nuestras y nuestros paisanos migrantes que trabajan en aquel país. A diferencia de la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, que implica un impuesto al comercio internacional, la propuesta del legislador republicano de establecer un impuesto del 5% añadido al ya 20% que ya pagan los migrantes radicados en el vecino país del norte, impactará radicalmente contra su bolsillo. En consecuencia, esta medida es completamente inadmisible y representa un atentado contra los derechos humanos y la dignidad de todo ser humano. Cabe recordar que durante el año 2024, México recibió poco más de 64,000 millones de dólares en remesas, mientras que Zacatecas, tan solo en lo que va del ejercicio 2025, ha recibido 420.7 millones de dólares, según cifras del Banco de México. En consecuencia, esta medida de establecer un doble impuesto a las remesas perjudicará radicalmente y brutalmente a Zacatecas, al ser una entidad binacional, ya que de aquí y al otro lado de la frontera viven la misma cantidad de zacatecanos y zacatecanas que necesitan este recurso. Las remesas provienen del trabajo duro, de nuestros esfuerzos, de nuestros paisanos, de todo aquel que se la juega día con día en aquel país por mandar un peso a sus familias. Son producto de un enorme sacrificio que hacen por sacar adelante a sus familias, a su estado. De entrada, las personas migrantes tienen que dejar atrás a sus seres queridos, lo cual implica una herida muy importante para el entorno familiar. Además, tienen que emprender una odisea muy tortuosa para llegar a los Estados Unidos y están ahí y deben soportar actitudes racistas, hostiles, humillantes muchas veces y persecutorias en la búsqueda solo de encontrar trabajo. Además, los migrantes no solamente sacan adelante a sus familias, también son un gran impulso económico para ambas naciones y qué decir de nuestros Zacatecas. Con su trabajo contribuyen en forma determinante a su desarrollo. Incluso hay estados en la Unión Americana donde los migrantes son el motor económico de los sectores ganaderos, agrícolas e industriales. Dentro de la población económicamente activa en los Estados Unidos existen 32 millones de mexicanos sobreviviendo en la economía informal y 4 millones en el desempleo total en Estados Unidos de América. Antiguamente, la parte de mexicanos realizaba labores agrícolas, pero ahora se ocupan de sectores de la construcción, de servicios como alimentación y hotelería. Y es así también como muchos hijos de migrantes ahora son grandes profesionistas y son personas estudiadas y son personas que ejercen su profesión en avances tecnológicos y muchos de ellos ya en otras profesiones de alto nivel como la medicina, como la ingeniería, como la contabilidad, como el derecho. Es así como estos servicios profesionales representan entre el 28, 16 y el 13% respectivamente de su fuerza económica en Estados Unidos. Hoy en día, del total de los trabajadores que laboran en la construcción, el 31% son mexicanos, de los cuales 15% se encuentran en situación irregular y otro 61% labora en el campo. Cifras que no podemos dejar de observar, que son fundamentales y muy importantes en la economía de ambas naciones. De ninguna manera
se les puede escamotear, robar o esquilmar el pago por su trabajo a nuestros paisanos, el cual por otro lado en muchos casos realizan en condiciones muy duras con jornadas extenuantes de trabajo y además pagan impuestos. Desafortunadamente el pasado 18 de mayo del 2025, el pasado domingo, la Comisión del Presupuesto de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos continuó sus esfuerzos para aprobar ese ambicioso paquete fiscal de Donald Trump. Fue rechazado el viernes 23 de mayo por un desacuerdo entre legisladores republicanos. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, confía en alcanzar un acuerdo para aprobar el dominado gran y hermoso paquetazo con el 5% más, sumado al 20% que ya nos habían impuesto el pasado 26. Este pasado 26, este lunes pasado, fue el día en que allá es el Día de los Militares Caídos y para nosotros el 25% más de impuestos a los aranceles. Concluya, diputada. Para terminar, si se llega ya a aplicar este 5%, hagamos la reflexión que el flujo de remesas hacia México va a tener una reducción entre el 63 y 126 mil millones de pesos, una economía que fortalece a México. Entonces, unos 4.9 millones de hogares mexicanos dejarán de recibir cerca de 19 mil pesos al año. Para muchas familias representa la diferencia entre comer y no comer, entre generar educación o no para sus hijos y sus familias. Y cierro finalmente, presidente, apoyaremos las políticas públicas que ojalá en el futuro en las negociaciones el Poder Ejecutivo tenga acciones que nos beneficien y nos den apoyo a los connacionales, porque dejando de lado los colores partidistas, debemos poder afrontar esta crisis binacional, porque es importante, tendrá un impacto. Después de haber perdido más de 7,000 empleos en Zacatecas, imagínense ustedes el impacto que va a tener este impuesto ahora para las remesas de los zacatecanos. Si así estamos pobres, nos vamos a la extrema pobreza, porque no tenemos una política eficiente de crecimiento y desarrollo para los zacatecanos. Siempre estamos dependiendo de nuestros connacionales que se juegan la vida allá afuera por llevar un peso más a sus familias y la seguridad entre comer y no comer. Debemos reconocer nuestras debilidades y convertirlas en fortalezas. Debemos de tener nosotros como legisladores esa sensibilidad de dar la lucha porque estos aranceles no se lleven a cabo. De mi parte es cuanto, presidente. Para hechos, presidente. Para hechos, Eleuterio Ramos. Para hechos, Miranda Herrera. Para hechos, Roberto Lamas. Muy bien, se cierra el registro. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos, diputado Marco Vinicio. Muchas gracias. Coincidir con la oradora, sí es un tema que Zacatecas debería de estar con especial atención, toda vez de que el componente de remesa representa para la entidad casi el 10% del PIB. Estamos hablando de que año con año cerca de 14,000, 15,000, hasta 16, 17,000 millones de pesos llegan por este concepto de remesas, y el aplicar un impuesto al envío de remesas pues sí impacta significativamente en la economía de Zacatecas. Y si a eso le abonas la pérdida de empleos que hemos tenido en el último año, pues agudiza y deja entrever la debilidad estructural en materia económica y en el sector económico que tenemos en la entidad. Creo que sí debemos hacer algo al respecto, debemos de poner especial atención en este tema, porque sí impacta significativamente en los recursos que se generan en la entidad. Y pues invitarla a sumar esfuerzos, a hacer análisis, a trabajar junto con el Ejecutivo, junto con el gobierno federal, y bueno, pues ojalá que los recursos que lleguen a Zacatecas tengan ese efecto multiplicador, y que si las remesas van a disminuir, pues que busquemos la manera de buscar la vinculación con otros sectores económicos, con otras entidades o con otras latitudes,
para poder hacer crecer sin lugar a dudas este tema de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Es el que va a marcar la agenda de los próximos años, sobre todo en materia económica. Y bueno, Zacatecas es una entidad íntimamente relacionada con el vecino país del norte. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Ahora tiene el uso de la voz, diputado Eleuterio, hasta por 3 minutos. Con su permiso, diputado. Adelante. Felicitar el posicionamiento, la postura de la diputada en tribuna, que toca un punto medular para los zacatecanos radicados en la entidad y para los zacatecanos radicados en el vecino país del norte. No podemos dejar de mencionar que parte de la fortaleza económica de miles de familias en Zacatecas tiene que ver con las remesas. Tiene que ver con sus familiares solidarios que luchan por salir adelante en Estados Unidos, por sacar adelante a su familia y por fortalecer el bienestar y el mejor vivir de los que se quedan en las comunidades y en las ciudades de la entidad zacatecana. Hoy por hoy, las remesas son una fortaleza económica importante para la entidad y para el país. Y ese ataque a ratos inexplicable del gobierno de Estados Unidos debe implicar una estrategia contundente de la Presidencia de la República a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y como lo han hecho a través de los diputados y senadores del orden federal, para persuadir al vecino país a través de su gobierno de la importancia en la contribución de los migrantes mexicanos a la economía de Estados Unidos y a la grandeza de aquel país. Es tiempo que dejen de verlos como enemigos, es tiempo que reconozcan su contribución decisiva para la estabilidad y la grandeza del vecino país del norte. Es importante que Estados Unidos dimensione lo mucho que se ha trabajado para impulsar el desarrollo del país a través de los migrantes mexicanos. Y le están pegando al sector productivo de los migrantes. Un migrante irresponsable, vago, drogadicto, delincuente, no manda dinero a México, no tiene remesas. Es para los que trabajan día con día, para los que luchan por salir adelante y tienen ese ánimo solidario y esa nostalgia por ver mejor a los mexicanos, a su familia, que seguimos radicados acá en Zacatecas y que estamos esperando pues ese dinero que fortalece para atender enfermedades, para fortalecer la alimentación, para mejorar la vivienda. Es necesario entonces, en conclusión, una postura muy firme y una estrategia de la Presidenta de la República, de los gobernadores, de los diputados federales, de los senadores. No podemos permanecer haciendo que no vemos, no podemos agacharnos ante una medida agresiva contra los mexicanos radicados en aquel país. El gobierno de este país, las instituciones del Estado deben ver por los intereses de los que estamos aquí en territorio y por los mexicanos que se encuentren en cualquier parte del mundo, porque forma parte de su obligación, de su compromiso y porque en estricta reciprocidad a su esfuerzo deben contar con nosotros como instancias de gobierno. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz, diputada Fernanda, hasta por 3 minutos. Con su permiso, diputado Adelante. presidente, sumarme al posicionamiento de, en este caso, la bancada naranja en la de la voz, diputada Nanis, un posicionamiento de datos, un posicionamiento pensado, porque luego en esta tribuna suelen hacer posicionamientos viscerales que poco abonan a la vida social, a la vida política de nuestro estado. Zacatecas en 2024 recibió la cifra récord en remesas de 906.7 millones de dólares en envíos desde Estados Unidos. Esto quiere decir que nos colocamos como la cuarta entidad en recibir remesas. Este posicionamiento, como bien ya lo dijo, nos afectaría enormemente, no nada más económicamente, sino también a lo largo de la cultura migrante que vivimos todos los días en nuestro país. Como bien lo decíamos, al recibir a estos jóvenes de Jalpa, Zacatecas es pionero en muchos temas migrantes, precisamente también desde la legislación en esta Cámara de Diputados local. Hoy quiero nada más cerrar, compañeros, en reiterarles que se deben estudiar los procedimientos legislativos desde
la ley orgánica de este poder, porque nosotros no podemos responder a un posicionamiento si no se nos mencionó por nuestro nombre. No es que nos quedemos callados, no es que le saquemos al debate, es que hay procesos que seguir, y cuando se desconoce, lamentablemente se hacen señalamientos desde la tribuna de manera irresponsable, de manera irrespetuosa, y también aquí decirlo, todos usamos el teléfono celular, no nada más recae la responsabilidad en un compañero. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la voz diputado Roberto, hasta por 3 minutos. Gracias, presidente. Con su permiso. Aplaudo principalmente lo que ha venido haciendo el gobierno federal en todas estas acercamientos que se ha tenido principalmente con el gobierno de Estados Unidos. En lo particular, yo aplaudo la intervención que estuvieron 2 senadoras zacatecanas, estuvieron y fueron parte de esta comisión que se integró de diferentes partidos políticos, hay que decirlo, porque ahí se ve la solidaridad que hay, principalmente con la comunidad migrante, pero también con los mexicanos en general, y también porque hay que recordar que este impuesto no aplica solamente para los mexicanos, aplica prácticamente para todas aquellas personas que no cuentan con un estatus legal, porque es la realidad. Todas estas personas que no tienen un estatus legal va a recaer específicamente esta parte también en Estados Unidos, ¿no? Y en México, pues no se diga más en Zacatecas, ¿no? En las semanas pasadas, como diputado migrante, tuve un acercamiento con el senador Chuy García y con el presidente del Caucus Hispano, Adriano Espaillat, que es de origen dominicano, si no mal recuerdo, y principalmente esta reunión y esta conversación que tuvimos en conjunto con la diputada senadora federal, Cristina Ruiz, fue precisamente eso, ¿no? El ver de qué manera pueden coincidir y se pueden hacer diferentes actividades específicamente en esto, ¿no? Aplaudir también independientemente lo que ha hecho el canciller en Washington para poder llevar a cabo estos acercamientos, porque no es fácil. No es fácil el poder tener una agenda de un día para otro cuando sabemos que pues prácticamente las agendas son cuando se quieren coincidir en esta parte, pues te lleva hasta 35, 45 días. El tema de las remesas, coincido totalmente. Zacatecas no solamente depende de la minería y de la agricultura, también depende de las remesas, esa es nuestra realidad, ¿no? Entonces yo creo que sí va a impactar muchísimo este impuesto que va a entrar en vigor a partir del 2026, desafortunadamente, y pues prácticamente lo que va a ocasionar es de que pues más zacatecanos busquen la opción de emigrar, porque el recurso que va a llegar a Zacatecas va a ser menos, esa es una realidad, y muy desafortunado, y siempre yo he sido como diputado migrante un portavoz de esta causa, ¿no? Lo que ha hecho el presidente Donald Trump durante estos meses que ha llevado a cabo dentro de su gobierno en Estados Unidos, pues prácticamente es una realidad, ¿no? Es una agenda que trae, es una agenda que está llevando a cabo, y realmente pues no sabemos cómo se para el día de mañana que puede llevar a cabo otro tipo de actividad, ¿no? Entonces, como zacatecanos debemos de estar siempre unidos específicamente sobre esta causa. Lo sé, también los grupos de Morena, sé que también están defendiendo esta causa, y de eso se trata. Parte de la democracia en un país es coincidir, y en lo que no podamos coincidir, el encontrar el cómo sí. Y sobre la otra parte, respondiendo ahí cierto a comentarios, sí, todos usamos el teléfono celular, y es muy respetado el tener y el usar el teléfono celular, pero yo creo que en unas ocasiones sí tenemos que tener, y sobre todo mis compañeros que estamos allá arriba y los que hemos estado en algunas ocasiones ahí en esa mesa, pues tener prácticamente la educación de poder escuchar a los compañeros que están hablando, para poder escuchar simple y sencillamente, y que vean también los zacatecanos que específicamente de eso se trata, ¿no? Se trata de no coincidir para poder avanzar. Muchísimas gracias. Es cuanto, presidente. Concluya, diputada, hasta por 3 minutos. Con su permiso, presidente. Adelante. Agradecer todas las intervenciones muy valiosas, porque además, solo así, unidos, juntos en este país, vamos a hacer una agenda diplomática conjuntamente. Confiamos en la presidenta Claudia Sheinbaum, claro, independientemente de nuestro partido, nuestros colores, buscamos cómo sí nos vaya bien a todos los mexicanos, porque desde nuestra posición
Abiertamente se nos ha hecho una política xenofóbica, abusiva y agresiva contra nuestra gente, allá del otro lado, que todos los días se esfuerza, que paga impuestos, que trabaja y sobre todo que busca la forma de seguir ayudando a sus comunidades. Todos los que hemos salido a hacer campaña, vemos lo importante que es cuando esperan en sus remesas que llegue su dinero para poder comprar su mandadito ahí en el mercado de su pueblo. Así es que yo creo que esto es una cuestión donde hacemos conciencia que en este ejercicio diplomático binacional que tendrá que llevarse, tiene que ser con miras de alturas, de un ejercicio donde se debe de dar respeto a nuestra nación, a México y a nuestros connacionales en nuestro estado de Zacatecas. Es un trabajo que también tendrá que hacer con todos esos clubes zacatecanos, el gobernador David Monreal, un esfuerzo también como ejecutivo y nosotros como parlamentarios. Es así como nosotros tuvimos la oportunidad a través de nuestra senadora Amalia García de Bancada Naranja en el Congreso, hizo un esfuerzo de diálogo, de poner a la altura a México, de representar al Congreso de la Unión y rechazar estas propuestas contrarias y para tender puentes de entendimiento y beneficio mutuo entre México y Estados Unidos. También, como lo he manifestado anteriormente, la migración se genera por la falta de las oportunidades, la carencia, la pobreza que viven millones de familias en México, la cual representa un déficit de los gobiernos en todos sus niveles y una enorme deuda que tenemos en nuestro país con nuestros migrantes. Las remesas son el gran apoyo y juegan un papel trascendente e importante en la economía de nuestro estado y de nuestra nación. Debemos, por lo tanto, alzar la voz, no quedarnos callados y buscar desde nuestras trincheras, buscar ese acuerdo binacional en todos los círculos donde nosotros tengamos la oportunidad de alzar la voz. Porque hoy el pueblo nos puso aquí, por eso, para darle voz a quien no la tiene. Aquellos que solamente lo sufren, lo padecen, pero no pueden hablar, pero para eso estamos aquí, porque nosotros al salir, al estrechar la mano de cada uno de ellos, recordemos lo que nos piden, que no los dejemos solos y por eso estamos aquí, hoy alzando la voz por todos nuestros connacionales. Y pues decirles, no están solos, aquí estamos y vamos a dar la lucha y el trabajo justo y equitativo que todos los mexicanos queremos para nuestro país. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. Gracias, diputados, diputadas. Sus intervenciones han quedado debidamente registradas en el Diario de los Debates para su consulta pública en privilegio de los derechos de acceso a la información y rendición de cuentas.